a Pablo Barneix. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Todo en orden. Ya terminando el año lectivo, más o menos. Sí, pleno cierre y comienzo de mesa de exámenes. Ahí estamos todos más o menos en la misma. Así que bueno, sí, con ganas de que llegue a buen puerto, de llegar a las vacaciones tan ansiadas. Sí, claro, cómo no, merecidas. Bueno, Pablo, la pregunta disparadora, ¿no?, que te hicimos y que recién recordábamos, hicimos en la producción es, ¿a dónde va la plata?, ¿no? Porque brevemente decíamos, bueno, aumentan los combustibles, van a seguir aumentando, se cortan de a poquito las políticas sociales, no de golpe, pero sí de a poquito se van achicando. Y todo ese dinero, ¿a dónde va? Lo que vos acotaste algunas cosas importantes que nosotros perdemos de vista, pero bueno, un poco queremos charlar sobre esto, ¿no? ¿A dónde va la plata? Bueno, sí, lo que vos decías, se van recortando a poquito, tiene que ver con el tan mencionado, aumentado gradualismo, ¿no? Que en este caso claramente fue aplicado para ir recortando de a poquito, como decías, todo lo que tiene que ver con políticas sociales, políticas que tienen que ver con educación, con salud, ¿no? Que están además, por detrás de las grandes reformas de fondo que están discutiendo actualmente en el Congreso. Todos los días nos enteramos de un ajuste nuevo en tal sector, en el otro, acá, ¿no? Sí. Y claramente tiene que ver con una concepción la cual se basa en un Estado mínimo, ¿sí?, con un retiro de la actividad estatal, y también tiene que ver con un diagnóstico que hacen las autoridades de este gobierno, que tiene que ver con que hay un gasto excesivo por parte del Estado, ¿no?, que hay un Estado sobredimensionado, que gasta mucho más de lo que ingresa, y que esta situación no se puede mantener. Si fuera posible, el recorte lo harían de lo que se llama mediante una política de shock, pero bueno, esto no es políticamente muy amigable, Claro. y produciría resistencias más fuertes todavía. Claro, exactamente. Por eso creo que ha prevalecido en el gobierno el ala política de aquellos que propugnaban hacerlo de a poquito, un gradualismo. Porque recordemos que al iniciar este gobierno la discusión estaba, si el ajuste tenía que ser, la discusión no era sobre el ajuste, sí o el ajuste no, sino era el ajuste por vía del shock o el ajuste por vía del gradualismo, ¿sí? Incluso hay economistas del establishment que le reclaman al gobierno y le critican al gobierno la liviandad, el supuesto gradualismo y no haber aplicado una política de shock. Sí, ¿sabes? Que estaba leyendo el otro día, no sé qué razonabilidad tendrá, pero como que esos economistas que están más a la derecha todavía, discurren en la tele justamente para eso, para demostrar que, viste, Macri no es tan de derecha. Hay otros peores, diríamos, en el barrio, ¿no? Capaz que algo de eso hay. Tal cual, sí, hay una idea, ¿no?, de generar eso que vos decís, y también es fácil decirlo cuando uno no tiene ningún tipo de responsabilidad. Claro. Cuando uno va y lo tira en los medios, y además lo llaman generalmente para que diga este tipo de afirmaciones que generan que son de alguna manera disparadoras de crítica, ¿no?, de las cuales se comienza a hablar y demás. En general se suele utilizar a estos economistas además para instalar temas. Claro. Además de economistas, más que economistas, funcionan como como lobistas o para poder instalar temas en los medios de comunicación, porque generalmente estamos hablando de media docena de nombres, ¿no? Claramente el gradualismo se está llevando a cabo, y como decíamos, todos los días vemos una política de ajuste, y lo mismo sucede con lo que tiene que ver con el achicamiento de los subsidios y esa famosa recomposición de tarifas, ¿no? Estamos asistiendo, mencionábamos hace pocos días, tuvimos un nuevo aumento de las naftas, en el mes de diciembre
sube la electricidad en un porcentaje muy considerable, está previsto el aumento del gas en un porcentaje muy considerable, como para ponerle la frutillita o coronar el año, ¿no? Sí, y todos estos después de las elecciones, perdón, casualmente. Exacto, y además todos estos aumentos tienen sus correlatos, ya están planificados el correlato para el año que entra, para el año 2018. ¿Sí? Digo, con lo cual asistimos a un escenario en el que claramente el ajuste se está dando por la pérdida de poder adquisitivo de los sectores jubilados y asalariados. Así es. Digo, ¿a dónde va la plata? Bueno, claramente la plata no va al bolsillo de los asalariados y no va al bolsillo de los jubilados. Digo, la decisión política del gobierno y en su plan económico, ¿no? Y además, digo, no era muy difícil de preverlo, digamos, de a qué sectores beneficiar, estuvo planteada desde el principio. Digo, cuáles fueron las primeras políticas en las cuales claramente no se efectuó un gradualismo, ¿no? Apenas asumió el gobierno de Macri, lo primero que hizo es eliminar las retenciones. Tal cual. ¿Sí? Y eso no se hizo, salvo en el caso de la soja, que después se planteó una reducción gradual, pero primero se dio una reducción fuerte, el resto se eliminaron. Con la reducción a las retenciones de la minería tampoco hubo un gradualismo, ¿no? No, se sacaron un solo saque. Exacto, exactamente, digo. Claramente, digo, ¿hacia dónde va la plata? Claramente la plata está yendo hacia los sectores más concentrados y además, peligrosamente, la plata está yendo hacia el sector financiero. Ahí estaba, ¿no? Claro. La actividad financiera claramente ha sido, digo, la gran ganadora de este año, porque todos estamos hablando, bueno, que este año repuntó, estamos hablando, no, digo, aparece en la tapa de los diarios, ¿no? De algunos diarios, que la economía ha repuntado en este 2017, que la industria repuntó un poquito, bueno, además que se toma en cuenta que repuntó con respecto al año 2016, que es un año malísimo. Claro, claro. ¿No? Además no estamos comparando con otro sector, que es el sector financiero. Si comparamos la rentabilidad del sector financiero en este año 2017 con la rentabilidad de cualquier otro sector, nos damos cuenta que claramente el sector financiero ha sido uno de los más beneficiados, ¿sí? Lo que está generando, digamos, un círculo peligroso. Recién estaba mirando algunos titulares, la tasa de las LEVAX, que tanto hemos hablado durante este año, superó el 30%, ¿sí? Todo que después hay que recuperarlas pagando, ¿o me equivoco? Cuando uno... Digo, y el stock, digo, eso está generando un efecto de bola de nieve, digo, el stock de esas LEVAX, si vos tuvieras que cancelando, es de 1,2 billones de pesos. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, y esto se vuelven a lanzar para ir pagando pocos vencimientos o no pagar vencimientos, y este stock sigue creciendo y se transforma en una bola de nieve que dice, ¿cuándo se frena? Digo, ¿no? Y claramente, bueno, se vuelven a otorgar tasas atractivas para que para que los inversionistas, digo, vuelvan a poner el dinero ahí, y ese dinero no vaya a otro tipo de actividades generalmente especulativas, o no vaya directamente al dólar, ¿no? Pero claramente esto está generando, además, hacia fin de año, un escenario muy complicado de resolver, porque, digo, pagar ese tipo de tasas de interés altísimas a nivel internacional es inviable en el mediano plazo, no ya no digo en el largo plazo, sino en el mediano plazo, y ese dinero claramente cuando salga de la LEVAC, digo, primero que va a salir de las arcas del Estado, de la plata de todos los argentinos, y segundo que gran parte de esos LEVAC van a terminar parados al dólar, con lo cual en algún momento parte o gran parte de ese dinero se trasladará al dólar, con lo cual también tenemos ahí, va a haber una presión sobre el dólar, y ya sabemos, cuando sube el dólar, vuelven a subir los precios, ¿no? Este círculo vicioso más o menos del que vos hablabas. Del que hablo yo, digo, y del que están hablando mucho de economistas, incluso desde el establishment, que le dice, bueno, estamos entrando en un terreno peligroso, digo, ¿no? En cuanto a el stock de deuda en dólares, el stock de deuda en pesos, un tipo de cambio que está quedando atrasado con respecto al crecimiento de los precios domésticos, todo un combo, bueno, que, digo, de vuelta se vuelve a parecer mucho a los 90, y cuando el plan de convertibilidad
estaba en marcha, pero comenzaba a verse severas grietas en ese plan, ¿no? Y claramente, digo, el plan económico actual, bueno, palabra, uno puede... la grieta. No uno se puede ver la sostiene, grieta claro. de... Sí. Pablo, yo digo, porque no puedo pensar con esa lógica, la verdad que no me sale. Entonces voy a encarar la pregunta desde otra lógica, digo, porque la verdad es que, digo, más allá de si es gradualismo o hay un shock, digo, yo veo que se sigue insistiendo con la ortodoxia en términos económicos. La verdad es que enfrían la economía porque nos sacan el poder adquisitivo a los trabajadores, pero no logran dominar la inflación y con toda esta ingeniería tan compleja, digo, estás hablando de la LEVA, que estamos hablando de lo financiero, de lo financiero, la verdad es que yo veo que la ortodoxia no alcanza para resolver los problemas que tenemos y que vamos a tener, digo, esto... Pero la ortodoxia digo, la respuesta de un ortodoxo a lo que vos decís es falta más ortodoxia. Pero en 2 años no lograron controlar la inflación. No. Que fue una de las promesas de campaña y este año seguimos en problema con la inflación. Yo estaba viendo, digo, interesado aparte porque digo, bueno, apareció crédito con el tema de los UVA y la verdad que los UVA, bueno, por ahí en un futuro programa teníamos que agarrarlo, son una trampa que está relacionada con el tema del proceso inflacionario. Digo, bueno, los bancos dan crédito semana... porque están teniendo unas ganancias impresionantes con eso. Sí, ya esta semana aparecieron las voces de muchos economistas alertando por la suba en las cuotas de los créditos de los UVA debido a la inflación y a las altas tasas de interés. Claro. Claramente, digo, si de confirmarse la marcha de la economía en esta dirección y con estos números son una bomba de tiempo. Sí, a mí lo que me despierta el comentario de Dani es que, bueno, por ahí no perseguimos el mismo modelo de país, ya lo dijimos varias veces. Tal vez esta entrada al mundo que vino pregonando este gobierno tiene que ver con entrada al mundo desde la vieja economía conservadora de las materias primas. Pero te tiro este argumento que es algo que piensa la gente. A ver. Dice, bueno, al final el gobierno anterior, los 10 años, Cristina no me ofreció jamás un crédito hipotecario. No pude solucionar el tema de salir con un auto nuevo, un 0 kilómetro y demás, y este gobierno sí lo está haciendo, me está ofreciendo crédito, y entonces yo puedo crecer económicamente. Ahora es esta trampa, el tema de los UVA. Sí, igual yo discutiría que en la década pasada no hubo crédito, porque sí lo hubo, desde el Procrear hasta un... Sí, los números claro. los números no lo avalan, digamos, sí hubo créditos, claro. en el cual, y sobre todo muy importante en el tema del Procrear, y diversos, digo, y el crecimiento de la venta de 0 kilómetros, digo, durante muchos de esos años de esa década fue muy importante. Sí. No obstante, digo, bueno, pasado el tiempo puede ser que en muchos sectores de la sociedad esté esa percepción, ¿no? Seguro, como que ahora, sí. Pero más allá de eso, digo, retomando, claramente no es la misma visión de país, y además, digo, hay algo que nos estamos olvidando, además, que tiene que ver con la posibilidad de negocios. ¿Sí? Y muchas de los funcionarios que hoy están en el gobierno, yo creo que no tienen o carecen de una visión de política, o estén interesados en una política de largo plazo de desarrollo del país, sino que están en la función pública momentáneamente por una cuestión de negocios. Y lo que están haciendo son negocios. Digo, así como en su momento hicieron negocios con el dólar a futuro, como ahora están haciendo negocios con las LEVAX, como van a seguir haciendo negocios, bueno, como están haciendo negocios con la obra pública. Digo, muchos de los que han tomado hoy, sabemos, por vía de elecciones, el aparato del Estado lo están utilizando por interés, digamos, y no por patriotismo. Negocios, y esta vez sin intermediarios, digamos, claro. Esa percepción tenemos nosotros también. Lamentablemente, bueno, hay muchos datos para sostenerlo. Sí, siempre, digamos, hay la posibilidad de recuperar un camino
que mire más hacia los trabajadores, que no se recorten derechos, y bueno, y en eso insistiremos, pero esperemos que el gobierno también ponga el oído y escuche a las mayorías. Sí, yo realmente no no puedo te decir parece. que tengo demasiado expectativa en que el gobierno ponga el oído. Digo, mi mayor expectativa está en que esas mayorías de alguna manera hagan valer sus derechos y puedan encontrar la forma de marcarle la cancha de alguna manera al gobierno, que en 2 años, digamos ya casi 2 años de gobierno, ha avanzado mucho más de lo que uno creía sobre derechos que se consideraban que ya estaban instalados, ganados, ¿no? Incluso creo que ha perforado un piso del que uno decía, bueno, menos de esto no vamos a discutir por debajo de esto, y hoy nos encontramos discutiendo por debajo de esto. Sí, hoy nos encontramos discutiendo por la jornada laboral, ¿no? Bueno, Pablo, nos quedamos con eso. Ha perforado un piso, lo charlamos en los próximos programas. ¿Dale? Bueno, y creo que a todos nos quedó claro a dónde va la plata. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta el miércoles. Chao. Multiplicar